A continuación, evaporadores industriales, una solución para cada aplicación. Le damos la bienvenida a Marcelo Sierra de Thermofin Sudamérica. El tema propuesto para desarrollar hoy es evaporadores industriales, una solución para cada aplicación. Cuando hablamos de evaporadores, es posible que se nos venga a nuestras mentes esa idea de equipo construido con tubos aletados y sus correspondientes ventiladores. Es posible que pensemos de manera, diría yo, hasta casi automática en metros cuadrados de evaporador, y lo cierto es que el tema es mucho más amplio y profundo que esto. Si nos concentramos en la industria cárnica, vamos a ver diferentes opciones de evaporadores. Aquí compartimos una foto de nichos para oreo de carne. Como se dijo antes en la presentación del ingeniero Parola, en la etapa de oreo estamos ante un proceso de alta demanda térmica que se requiere mover un alto calor latente. Por lo tanto, los evaporadores deben manejar un elevado caudal de aire y una baja temperatura de evaporación. En esta etapa, los evaporadores están abocados mayormente a sustraer la exudación de las medias reses, es decir, están permanentemente condensando. Acá podemos ver algunos cortes de lo que es un nicho, una vista en planta donde vamos a ver que el aire fluye transversalmente a las rieleras. Después tenemos aquí también una vista frontal, donde se aprecia que el tren de ventilación está en la parte superior y en la parte baja se encuentran las rejas de aspiración de aire. En este corte lateral podemos apreciar dónde va ubicado la serpentina evaporadora. Y acá se puede tener un mejor detalle de la misma, ¿no es cierto? Ahora, respecto a las características constructivas de este tipo de evaporador, en este caso este tipo de batería, las mismas son de fabricación modular, acorde a la demanda del proceso. Me refiero a capacidad y flujo de aire, ¿no? Estas baterías poseen arreglos o formatos óptimos según el servicio que deban prestar. Generalmente se busca cubrir el máximo largo posible del nicho y asegurar un buen área de paso de aire. Me refiero a un buen área frontal, ¿no? Estas baterías son aptas y van montadas, ¿no?, de forma horizontal, es decir, el flujo de aire es vertical. Esta verticalización del aire es beneficiosa en este caso porque, como dijimos antes, se manejan flujos elevados de aire y de esta forma evitamos tener problemas de arrastres de gota. Y también nos permite tener una distribución, diría, perfecta del aire. Las unidades, en este caso, son interiores, no están expuestas en la cámara. Entonces, de esta manera, evitamos posibles derrames del condensado sobre el producto. Y estas baterías son construidas con tubos de acero inoxidable y aletas de aluminio. Dentro de las opciones de materiales, hay distintas, para el caso de las aletas, distintas opciones, ¿no? Tenemos las comúnmente llamadas aletas Golfin, que son básicamente aletas de aluminio con un recubrimiento epóxico. También tenemos aletas especiales de aluminio magnesio. Estas son, ya estamos hablando, es una aleación puntual especial
y son aletas resistentes a este tipo de atmósferas a las cuales se lo somete, ¿no? Un tipo de evaporador muy comúnmente visto es el denominado equipo cúbico. Los encontramos, continuando con la aplicación cárnica, los encontramos en cámaras de enfriamiento y conservación, ¿no? En este caso del producto cárnico, como dije. Y si bien el proceso de enfriamiento de la carne vacuna es diferente al proceso de enfriamiento de la carne porcina, tenemos algo en común, y es que el proceso de enfriamiento, como ya también se dijo antes, el proceso de enfriamiento es dinámico, por lo tanto el evaporador y el sistema de control deben poder ajustarse a las condiciones óptimas de capacidad, caudal de aire, temperatura de aire y temperatura del refrigerante. Por lo tanto, los evaporadores deben poseer ciertas características constructivas que también citamos a continuación. Tienen que ser estos equipos, deben poseer un formato delgado, esbeltos y largos. Esto permite tener suficientemente flujo de aire, permite manejar suficiente flujo de aire y a baja velocidad frontal, disminuyendo de esta manera efectos de deshidratación. También nos permite tener baja pérdida de carga del lado aire y por lo tanto vamos a tener una menor potencia absorbida de ventiladores. La distribución del aire es fundamental, es muy importante, por lo tanto el largo adecuado de estos equipos nos va a garantizar esta condición. Los ventiladores que se utilizan en este caso son los tipo C, de alta eficiencia, que estos ventiladores permiten variar el flujo de aire y nos permite tener un control de las recetas que necesitamos, es decir, para cada temperatura de cámara, le puedo asignar al ventilador un porcentaje de marcha. Entonces, de esta manera, obtengo una condición óptima de enfriamiento en las cámaras de medias reses o, como dijimos, también de canales. Los circuitados son especiales. Cuando hablo de circuitado me refiero al circuitado del lado del refrigerante, ¿sí? Se buscará y se obtendrá la mejor configuración y el mejor circuitado en el evaporador tal que pueda admitir y trabajar con estas diferentes condiciones de evaporación que el proceso requiera. Otra aplicación, continuando con la industria cárnica, pero otra aplicación que encontramos es las cámaras de congelados. En este caso comparto una imagen de una cámara para guardar cortes de carnes en caja, donde los evaporadores son también cúbicos, pero diferentes a los que venimos viendo anteriormente. Aquí se debe asegurar tener un alto flujo de aire, no es necesario variar el flujo de aire, y en este caso se trabaja con una sola temperatura de evaporación, es una condición igual permanente en toda la etapa de trabajo del evaporador, ¿no? Si hablamos de aplicaciones de bajas temperaturas, esto aplica dentro de la industria cárnica, por supuesto, pero diversas aplicaciones. Siempre está el tema de tener un equipo para congelados, y me gustaría volver a reflotar este tema que en alguna charla anterior ya lo he mostrado, y básicamente se trata de interpretar lo siguiente. Nosotros acá tenemos un cálculo hecho de evaporadores que van a trabajar para una temperatura de evaporación de menos 35 y una temperatura de aire de menos 30. Es un sistema de amoníaco bombeado. Estamos hablando
que para disipar una capacidad de 75.5 kilowatts nos dio como resultado un equipo que tiene estas dimensiones que ustedes pueden ver aquí, un largo de 5.400 milímetros, una altura de 1.570 y un ancho de caja de aire de 1.025 milímetros. En este caso se calculó dos evaporadores para una misma capacidad, para que manejen un mismo flujo de aire. Como resultado se obtuvo dos evaporadores, como dije antes, de las mismas dimensiones, misma cantidad y diámetro de ventiladores, misma potencia absorbida de motoventiladores, mismo tiro de aire y hasta misma superficie de intercambio. Sin embargo, este modelo va a tener mayores cantidades de deshielos que este otro modelo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el modelo 1 tiene una separación de aleta uniforme en 12 milímetros y este modelo 2 tiene una separación variable de aletas. Entonces, si hablamos de aplicaciones de bajas temperaturas, de acuerdo a las distintas separaciones de aletas, tendremos equipos más o menos propensos al bloqueo. Una mayor separación de aleta va a contener la misma cantidad de escarcha, pero la va a distribuir mejor en el evaporador, permitiendo que el equipo pueda trabajar más tiempo sin bloquearse. De ahí entonces es que podemos tener en un mismo formato de equipo cúbico, podemos tener la opción de aletas con separación fija o aletas con separación variable. Pero fíjense que son condiciones totalmente distintas hablando de un mismo equipo, ¿no? Luego, para lo que es aplicación también cárnica, pero en este caso para enfriamiento de cerdos, se utilizan estos equipos denominados hot coolers. Se utilizan para el proceso denominado choque térmico. Este tipo de equipos y formatos es recomendado para faenas de entre 400 600 cerdos por hora y tienen como objetivo congelar los primeros milímetros de la capa del cuero del cerdo. Básicamente lo que se busca es generar un sellado y de esta manera se produce una reducción de merma en todo lo que es luego el proceso de enfriamiento. Como características principales, este tipo de equipo está conformado por serpentinas que son diseños especiales con separaciones variables de aleta, como indicamos antes, que pueden ser doble o hasta triple separación de aleta. Por decir un ejemplo, podemos mencionar que puede ser una separación de 40-20-10 o 32-16-8, y hasta inclusive poseen filas de tubos lisos o denominados tubos desnudos. Los circuitados del lado refrigerante también son circuitados internos múltiples especiales para una correcta circulación del amoníaco, en este caso, construido con tubos de acero inoxidable, y las aletas también, en sus distintas versiones. Pueden ser aletas de aluminio o principalmente se utiliza mucho aluminio-magnesio, aletas de aluminio-magnesio que son resistentes a la corrosión, a estas atmósferas puntuales que se manejan en este tipo de aplicaciones, ¿no? Aquí tenemos un corte de cómo se ven estos equipos. Son ventiladores que tienen una determinada inclinación, permite tener un buen frente de ataque, ¿verdad? Sobre sobre el cerdo, en este caso. Y bueno, constructivamente hablando, son equipos que poseen patas para apoyos en rieleras, tienen una inclinación puntual estudiada para lograr, como dije antes, mejor ataque y frente de aire sobre el producto. Y las cajas de aire pueden ser construidas con chapa galvanizada o bien
aluminio magnesio o acero inoxidable. Los sistemas de deshielo generalmente son por gas caliente y son independientes, el de la serpentina y el de la bandeja. Entonces, cuando estamos frente a una determinada aplicación, son muchos los factores a considerar. Y uno de ellos es determinar el material adecuado del evaporador, tal que además de lograr equipos que cumplan con la condición de trabajo buscada, también se logre este aspecto no menor y asegurar no solo la durabilidad del equipo, sino también cuidar el proceso y el producto para el cual se brinde el servicio de este evaporador. Entonces aquí podemos hablar también de lo que es las aplicaciones para la industria frutihortícola. Nos vamos a encontrar también con distintos formatos de equipos, algo que no dije antes, el tema de los materiales es muy importante porque, por ejemplo, vamos a encontrar los tubos de acero inoxidable son utilizados obviamente para aplicaciones donde vamos a enfriar mediante amoníaco, CO2 o glicoles, pero también podemos utilizar cobre para hacer enfriamientos mediante glicoles, por ejemplo, o inclusive CO2. Entonces, aquí nos vamos adentrando a lo que es la aplicación frutihortícola, donde podemos tener un enfriamiento directo mediante amoníaco o podemos tener un enfriamiento mediante un fluido intermediario que es el glicol. Nos vamos a encontrar con equipos cúbicos, baterías para túneles californianos, o también vamos a ver equipos especiales para túneles de prefrío. Si hablamos de las baterías para túneles californianos, son estas que ustedes pueden ver aquí, van dispuestas también de forma horizontal para tener un flujo de aire vertical. Estas baterías pueden venir con esto es un opcional, pueden venir con un sistema de deshielo por lluvia de agua. Luego tenemos equipos especiales, equipos denominados de doble flujo y flujo reversible para túneles de prefrío de fruta, donde el aire son de flujo reversible porque, bueno, el aire circula en un sentido y en un determinado momento del proceso este flujo de aire se revierte. De esta manera logramos el enfriamiento de ambas caras de los pallets en cuestión. Como características principales, estos equipos se buscan que sean equipos largos. Acá estoy mostrando un equipo de aproximadamente 5 metros y medio, donde lo que se busca es que con 2 equipos se cubra todo el largo del túnel. Los ventiladores dijimos que son de flujo reversible, pero además tienen que tener y garantizar una presión externa, porque esta presión de aire va a depender de la cantidad de pallet que tenga, del tipo de producto que tenga y del tipo de envoltorio que tenga. Entonces es fundamental que tenga fuerza de llegada a ese aire, por eso la presión externa. Si hablamos de equipos cúbicos, estos son utilizados en la industria de la fruta para las cámaras de atmósfera controlada. Tienen ventiladores tipo EC porque es necesario modular el caudal de aire, el material de las aletas es especial para poder soportar los gases involucrados en dichos procesos, y las unidades son también diseñadas preferentemente equipos largos para asegurar una buena distribución del aire. Entonces, como conclusión, el proceso y forma de enfriamiento dependerá de cada producto. Hay procesos específicos y bien diferentes. Existen diversos tipos constructivos de evaporadores para diferentes aplicaciones. Por lo tanto, para lograr una correcta selección de evaporador se deben considerar una gran cantidad de factores y algo que tenemos la obligación de decir es que la nueva generación de evaporadores existe en la región ya por más de 10 años
Así que con esto doy por finalizada mi charla y quedo a la espera del ciclo de preguntas. Acá estamos junto con Marcelo Sierra para responder algunas preguntas que fueron hechas sobre las charlas recientemente dadas. Voy a empezar yo, Marcelo, si te parece, con sistemas de enfriamiento inteligente, después seguirá Marcelo con todas las preguntas relacionadas a los evaporadores. Empezamos con algunas preguntas sobre la conservación de alimentos. Me preguntaban cuáles son las temperaturas ideales o las condiciones de temperatura. Agregaría no solo temperatura, sino en la mayoría de los alimentos frescos, excepto que estén envasados, hay que cuidar la humedad relativa también. Pero voy a responder temperaturas. En general, los productos frescos son por encima de 0 grados. Las frutas de periodos de conservación largos, estoy hablando en los frigoríficos de frutas, para conservar largos periodos de tiempo, además de más allá de la atmósfera o de la humedad, están a temperaturas cercanas a 0 grados, 0,5, muy cercanas a 0 grados, nunca por debajo, para no formar o no dañar por congelamiento la fruta. Carnes, en general entre 2 y 4 grados, no más de 4 grados. Había una pregunta particular, estoy agrupando algunas preguntas, ¿no? Respecto a la conservación del pollo, si era posible, a qué temperatura requiere para conservarlo 14 días. En particular, creo que antes de hablar de refrigeración tenemos que suponer que una perfecta higiene en el proceso, ¿no es cierto? Porque no solo el periodo de conservación depende de la refrigeración, sino que tenemos que partir de alimentos sanos y con la higiene en el proceso. Dado ese supuesto de calidad e higiene, podemos conservarlo 14 días en una temperatura cercana a los 2 grados, 2, 3 grados. Después tenemos alimentos congelados, donde normalmente todo tipo de alimento se pide por debajo de menos 18 el producto, por lo tanto el aire tiene que estar unos grados por debajo, menos 22, menos 23, menos 25, sin excederse más porque tengo mucho consumo de energía, ¿no? Pero tengo que garantizar una conservación de varios meses a menos 18. Por ahí había una pregunta también con el tiempo de pescado al congelarlo, digamos, y me hablaban de cristales de agua que se congelan. Bueno, en general, todo alimento, al congelarlo tiene, dependiendo de la velocidad de congelado, que debe ser rápida, más rápido se congele los alimentos, mejor calidad conservan, porque los cristales son muy, muy pequeños. Si los tiempos de congelados son muy largos, se forman cristales grandes que producen la rotura de las fibras de los alimentos y, lógico, al descongelarse, una mayor pérdida de agua y pérdida de las características organolépticas de los alimentos. Si bien estoy rozando o he hablado cuestiones que tienen que ver con digamos, empezamos la charla diciendo que el frío retarda este proceso o alarga la vida útil de los alimentos, pero yo soy un especialista en refrigeración, no soy un especialista en cuestiones microbiológicas. Entonces solamente escucho las necesidades de la gente que cuida, digamos, cuidamos los alimentos en función a las necesidades de cada producto, ¿no? Bien,
Me preguntaban también cuál es la mejor forma para tratar un vacuno luego de la faena, y me mencionaban, creo, el rigor mortis que se produce en los alimentos, que es un proceso de transformaciones químicas, donde el músculo se convierte en carne y normalmente el enfriamiento tiene que ser controlado, si no se produce un acortamiento del músculo y en consecuencia cuestiones que afectan la terneza de la carne, ¿no? O sea, traducido, un enfriamiento rápido puede significar carne más dura. En el vacuno ese rigor mortis se establece recién a las 24 horas, pero en un pollo, por ejemplo, qué sé yo, en 4 horas. Tiene que ver con el tamaño del animal. Me preguntaban también por el proceso de oreo. Aquí aclaro que yo me centré en cámaras donde, digamos, todo en uno, all inclusive, por decirlo de alguna manera, donde hacemos el oreo, la maduración y la conservación. La carne entra a 38 grados. Luego hay un tiempo de maduración por los organismos sanitarios, en nuestro caso en Argentina, SENASA, que en general nos pide 24 horas al menos de maduración. Y luego la conservación, dependiendo del mercado, pero me preguntaban cuál es la temperatura de salida del oreo. El objetivo del oreo no es un objetivo de temperatura, de bajar temperatura, es un objetivo de bajar exudación. Yo ahí en el chat le dejaron mi email, german.parola@frioraf.com, para que van a quedar algunas respuestas sin dar, quizás por la cantidad de consultas que había. Incluso hay muchas consultas de refrigeración que no tienen que ver con el tema de hoy. Pero con gusto, si me contactan vía mail, puedo responderlas. A ver, alguna cosita más, simplemente como para reforzar el concepto, sistemas de frío inteligentes, tiene que ver con toda una ingeniería. Por ahí me preguntaban por la forma de calcular un balance térmico. Digamos, es importante la ingeniería, no es solo un promedio, no es solo extraer calores sensibles, que es cuántos kilos de producto entro a 38 grados y cuántos kilos voy a sacar a 4 o 5 grados, que es la temperatura de salida que puede tener el vacuno, luego de más de 24 horas. 30 horas, 48 horas o el tiempo que decida cada frigorífico. En definitiva, los sistemas de frío inteligente están hechos para que cada usuario encuentre la mejor receta, sensando temperatura de aire, temperatura de producto, y que el equipo de frío se adapte a esas condiciones. ¿Qué es que se adapte? Que adapte su caudal, su velocidad de circulación de aire, su temperatura ambiente, y su delta T. Cuando decimos delta T, también hay un control de la temperatura del refrigerante, para mantener una alta humedad relativa, que en general es lo que se busca para evitar la merma en este tipo de procesos. Te doy un poco la palabra, Marcelo, ya estoy en tiempo. Gracias, Germán. Sí, voy a hacer un poquito ahí hincapié en lo que vos recién terminás de decir. Nosotros, como fabricantes de evaporadores, tenemos hoy la tecnología para que justamente el usuario, el operador, pueda variarlo y colocarlo en el punto de trabajo que realmente necesita ese evaporador, ¿no? Así que ahí la importancia, yendo un poco literalmente al producto evaporador, que es el tema que me tocó, por supuesto, dar a mí, es esta ventaja y versatilidad que permiten los ventiladores EC. Es un punto muy fuerte en lo que fue este ciclo de charlas, que se tenga en cuenta esta cuestión, ¿no? Ahí por ahí estaban preguntando
qué marcas de ventiladores, por un tema bueno, marcas, voy a hablar más bien de orígenes, para no hacer algún nombre concreto, pero bueno, son de origen alemán. Hay dos marcas muy, muy reconocidas en el mercado y es las que estamos utilizando. Y después, bueno, también cuando hablamos ya de evaporadores para aplicaciones de congelado o túneles de enfriamiento, también son otro tipo de ventiladores alemanes también, la tecnología alemana, y bueno, que son especialmente diseñados para esa aplicación. Son ventiladores que tienen que vencer ciertas presiones externas, me refiero. Así que bueno, en cuanto a la pregunta de qué ventiladores de origen alemán. Después, una de las preguntas que llegó, la estoy tomando, la que queda apuntada en el momento de la registración. Dice, evaporadores con aletas epoxi. ¿Cuáles son las experiencias y los resultados en sala de industria alimenticia, donde está el producto desnudo? Bueno, la aleta epoxi, a ver, estamos hablando que las aletas comúnmente son de aluminio y están esta otra opción que son aluminio con un recubrimiento epóxico. A lo largo de los desarrollos que se fueron dando en el tema de aletas y demás, además de nombrar la aleta epoxi, que es una ventaja técnica, ¿por qué? Porque la hace más resistente a ciertas aplicaciones y a presencia de ciertas atmósferas de trabajo, agentes que están en ciertas atmósferas de trabajo. También está la que mencionaba en las presentaciones, que es el aluminio magnesio. La aleta con recubrimiento epóxico es un recubrimiento, la hace más duradera frente a ciertos sistemas, y el comportamiento a la pregunta que nos hacen aquí es bueno. Justamente lo hace más resistente a que si no tuviese esa protección epóxica. Lo cierto es que también quiero mencionar que tenemos la opción de aluminio-magnesio, y la opción de aluminio-magnesio ya estamos hablando que no es un recubrimiento hecho sobre una aleta. Recubrimiento que quiero aclarar, ya viene de fábrica, ya viene la bobina. Nosotros como fabricantes de evaporadores recibimos una bobina con este tratamiento epóxico hecho. No se hace nada extra. Pero quiero diferenciar también que existe la aleación aluminio-magnesio. Y ya estoy hablando ahí que es una aleación. Entonces podría decirse que ahí no hay ninguna capa protectora adicionada como puede ser el epoxi. Entonces, esto siempre es con vías de mejorar, ¿no? Pero bueno, en cuanto a materiales, desde ya ha evolucionado, y el tema del epoxi es una muy buena opción para ciertas aplicaciones, ¿no? Por citar algo, en la industria de la fruta se usa dióxido de azufre, anhídrido sulfuroso. Bueno, se utiliza mucho el recubrimiento epoxi cuando hay ácidos lácticos en industrias lácteas y otras tantas industrias. Es ahí donde va la aplicación. Así que, Germán, no sé cómo ahí estamos de tiempo, hay alguna más, pero capaz podemos dejarla para la mesa redonda. Perfecto. Sí, seguimos en la...